Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Vamos a ver hoy, tal como le decía en el WhatsApp, vamos a ver lo que corresponde a los 7 principios de HACCP. Vamos a comenzar con un video y después yo voy a darle más detalles de qué es HACCP en sus 7 principios definidos. De modo que, por favor, vamos a escuchar este video y después vamos a hacer los comentarios.
Bien, entonces esos son los 7 principios. Vamos ahora a revisar. Le damos un momentito, vamos a revisar aquí. ¿Dónde está? Por favor, apaguen el micrófono, que tengo el micrófono así. Por favor, apaguen los micrófonos. Un momentito. Estoy buscando aquí la presentación. Bien, entonces, a lo que abre la presentación, me gustaría saber cuáles son los principios. ¿Cuál es el principio que usted recuerda, lo que vieron ahora en el video, y cuál le pareció más interesante de esos principios básicos para el HACCP? ¿Quién levanta la mano y me dice algo sobre esto? Ya, Freisy, a ver, ¿qué usted me dice de los principios? Bueno, de los principios, para mí, lo que considero más importante sería el principio número 2, determinar los puntos críticos, y el número 3, establecer los límites críticos. Ah, perfectamente, muy bien, excelente, ya, Freisy. ¿Qué nos dice Paola Rosado? Para mí el más importante es el primero, que es analizar los peligros de riesgo. Okay, muy bien. Analizar los peligros de riesgos. Perfecto. ¿Qué nos dice Neiki de los Santos? Establecer un sistema de monitoreo y establecer acciones correctivas. Muy bien. ¿Ese cuál principio es? Neiki. ¿Cuál principio es ese? El 4, sistema de monitoreo. El 4. Y el 5. Exactamente. Muy bien. 4 y 5. Vamos a que dice Natalie, por favor. Natalie. Sí, también está la implementación de acción, el sistema de acción, porque ahí podemos demostrar cómo podemos solucionar el problema, cuáles acciones correctivas nosotros podemos aplicar para la solución de ese problema. Ok, pero ¿cuál es ese principio que está mencionando? Yo creo que vendría siendo como el número 5 o 6 por ahí, o 6. Okay. No recuerdo bien. Muy bien, vamos a ver qué me dice María Ángel Silva. Buenas noches. Pienso que establecerlo el punto 3, el principio número 3, que es establecer los límites, es muy importante, ya que, por ejemplo, podemos conocer cada uno de los puntos críticos, pero si no tenemos un límite, no establecemos algo determinado, no podemos especificar y no podemos ver cuándo este parámetro sale de especificación. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, bien, a ver quién más tiene por aquí. Ya hablaron Natalie, también Neiki, ya no queda de programa. Bueno, vamos entonces ahora a hacer un resumen de lo que vimos en el video y también de lo que está en su manual. Los principios de análisis de punto crítico de control. Todavía yo diría que hay muchas cosas que ver, porque realmente son principios generales que se hicieron hace mucho tiempo. El primer principio nos dice análisis de peligro, realizar un análisis de peligro. O sea, esto es para poder comenzar a hacer cualquier tipo de análisis de CCP, tenemos que, un inicio, ¿verdad? Tenemos que primero revisar en la organización cuáles son los llamados peligros potenciales y reales. Entonces, en esta parte que tenemos que hacer, primero, revisar el material recibido, como dice ahí, o sea, eso es uno de los primeros puntos críticos de control. Dice que se escucha mal. Déjame ponerme entonces más cerca de acá. Disculpen. Ok, ¿se escucha mejor ahí? ¿Se escucha mejor? Sí. Ok,
Ok, bien. O sea, entonces, le decía precisamente, en el primer punto es realizar un análisis de peligro. O sea, usted lo que va a hacer es que va a tomar de su organización un análisis bastante pormenorizado de todo lo que es su organización, ¿verdad? Entonces está, por ejemplo, almacén donde usted recibe una materia prima. También en cada etapa que usted está tomando. También las prácticas que las personas hacen de forma operacional. También está las medidas. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de tomate. Supongamos que usted lo que hace es que exporta o quiere exportar tomates a Estados Unidos. Supongamos que ese sea su asunto. Primero tiene que hacer cuáles son, y que sean, por ejemplo, en invernaderos. Los puntos de inicio, materia prima que utilizamos, las semillas que estén esterilizadas, que no tengan ningún tipo de problema. También podemos tener los abonos que se utilizan, que no sean dañinos en la proporción necesaria. Entonces tengo que evaluar esos principios. Después tengo que buscar, uno de los partes de los análisis es cómo yo le echo agua a los tomates para que crezcan bien. También un punto crítico, porque si hay un error ahí, me va a afectar mis tomates. Después, la parte de recogida, quién lo recoge, cómo lo recoge. También está la parte de empacado. O sea, todo ese tipo de cosas tenemos que irlo revisando. Y eso es un análisis de peligro. Es sentarse con todas las personas que tengan que ver con lo que es la producción, la exportación y todo del tomate para especificar cuáles son esos puntos que tenemos que analizar. Ya hecho ese análisis, vamos al principio número 2. El principio número 2 nos dice determinar los puntos críticos de control. No todos los puntos críticos, los puntos que revisamos son puntos críticos de control, sino que debemos saber si en esa etapa es posible que pierda inocuidad mi alimento. Entonces, si tengo algún tipo de sospecha, legítima o no, tengo que investigar bien si ese punto realmente me está dando lo que es un problema actual o futuro. Hay una parte que es precisamente una tabla a la derecha, ustedes lo tienen ahí, de cómo decidir si es realmente un punto crítico de control del proceso. Supongamos, como les decía, la cosecha del tomate es un punto crítico de control. En ese momento debo tener todo ready para poder decir si puedo hacer una buena cosecha que no pierda la inocuidad del alimento. Ahora bien, supongamos un punto crítico quizá que no es un punto crítico en la parte de esto, la revisión periódica de los tomates que se hace con una cámara. Si yo tengo una revisión de esa forma, es parte del proceso, sin embargo, no es un punto crítico de control, porque tener la cámara no me va a afectar en ningún momento lo que es la inocuidad del alimento. Entonces, tengo muchos procesos, pero no todos son puntos críticos de control. Ya en la tercera etapa, el principio 3, yo voy a establecer los límites críticos. Supongamos, vamos atrás un poquito en el límite 2. Supongamos que la cantidad de agua, bueno, sería, vamos a poner una cantidad ¿de qué? De pesticida, vamos a decir así, que usted lo puede echar, es 0.1 gramos por cada mata. Entonces, usted establece esos límites. ¿Cuáles son los límites mínimos y máximos? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de esos límites críticos que son, por ejemplo, el peligro es enterobacterias patógenas no formadoras de esporas. El punto crítico de control es en la pasteurización y el límite crítico está entre 72 por 15 segundos como mínimo. Entonces tengo ya un punto crítico de control y también tengo los límites de ese punto crítico de control.
También está, por ejemplo, la toxina, la histamina. Tengo para cada uno de los procesos, debo tener cada proceso identificado como punto crítico de control, debe tener esos límites críticos. Entonces, si yo tengo un límite crítico y me salgo de ahí, está entonces lo que es precisamente el riesgo de que pierda la inocuidad, lo que es el alimento. Ya establecido esos límites, entonces vamos al próximo paso, que el paso, bueno, precisamente aquí hay una parte también la parte 3, por ejemplo, la escala de pH. El pH del agua es 7. Entonces, mientras más hacia la izquierda está, eso se llama, ¿verdad? Hacia la izquierda es más agrio, vamos a decir así, y más soso será lado derecho. Alcalino, ácido, perdón. Ácido y el otro es alcalino. Alcalino. Exactamente. Entonces, si es más ácido alcalino, gracias por la ayuda, por la asistencia, yo debo determinar el pH que yo voy a utilizar. El agua que voy a utilizar para regar los tomates debe tener un pH normal, debe ser neutral, que debe ser 7. Si usted quiere modificar genéticamente, químicamente, usted quizá puede echarle con un pH mayor o un pH menor. Usted tiene que determinar cuál agua que usted le conviene. Dígame, María Dolores. Profesor, estos colores que usted muestra en pantalla sobre el pH del agua, me refrescan mucho la memoria en un entrenamiento que yo recibí en la empresa donde laboro. Sí. Es un restaurante. Correcto. Y la forma en cómo realizan la desinfección, la limpieza de los vegetales que van a utilizar en los alimentos, tienen en la parte de clorificar el agua, ellos tienen unas cinticas parecidas a estas de colores. Exacto. Y ellos cuando agregan el cloro al agua, ellos tienen un grado específico, un color específico debe coger la cinta, que es la parte alcalina, pero no debe ser ni muy azul para el consumo de los vegetales, ni muy tirando al neutral verde, sino que debe tener vamos a decir que un 10, entre 10 y 12 debe tener el pH, dependiendo del tipo de vegetales que van a utilizar o del área, la superficie que vayan a limpiar. Entonces, es una cintica blanca, blanca, y cuando la echan en el agua clorificada es que adquiere ese tipo de color. Entonces, ahí se dan cuenta si agregaron la cantidad correcta, si no la agregaron, y ahí van evaluando esos puntos de control para poder mantener el agua alcalina al grado que pueda desinfectar los vegetales y las zonas de trabajo. Muy bien, muchas gracias, María. Oye, una tremenda experiencia vívida, la suya. Me gustó mucho su ejemplo. Realmente, para medir el pH, una cinta de pH se introduce y entonces usted revisa si cumple o no cumple ese líquido para poderlo desinfectar los vegetales. Bien, entonces el principio número 4 viene la parte de precisamente el monitoreo, sistema de vigilancia de cada punto crítico de control. Ya yo establecí un punto crítico de control, pero no es establecerlo y dejarlo así. Tengo que establecerlo y darle el seguimiento. Salió de control, está dentro de los parámetros son muy altos, muy bajos. Tengo que monitorear de forma cercana cada uno de esos puntos, de esos resultados que me van llegando, ¿verdad? Si veo que me están saliendo, como hacen en su restaurante de María, en ese caso, mira, si está de tal forma que echarle más o más cloro, o si no, echarle más agua para diluirlo más. Antes de echar el vegetal, ellos tienen que tener, en el caso del tomate, tienen que tomar eso primero determinado, si está dentro del límite aceptado. Si no está dentro del límite aceptado, entonces hasta que no tenga ese límite no puede entonces echárselo al tomate. Estamos hablando de tomate, que es uno de los
alimentos que estamos viendo para hacer el trabajo de práctica. Entonces, precisamente, el equipo de trabajo debe especificar los criterios de vigilancia y mantenerlo. Entonces, muchas veces ese punto crítico de control y esos límites de control que tengo que definir, tengo que llevarlo, pero semanalmente, diariamente o por cada uno de los experimentos que debo hacer para poder confirmar que mis alimentos estén dentro del límite de control y no pierdan la inocuidad alimentaria. El principio número 5 es establecer acciones correctivas. Ya cuando tenemos los límites de control y tenemos entonces establecido cuáles son las desviaciones posibles que vimos en el punto 4, en el monitoreo que estamos haciendo, debemos entonces establecer lo que son acciones correctivas. Pero las acciones correctivas no se hacen esperando que pase algo, para que se sepa. Yo tengo que establecer qué yo haría si. Esa es una acción correctiva que debe ser buena. ¿Qué yo haría si cuando hay un desvío? ¿Qué yo haría si? Por ejemplo, pongamos el mismo caso del tomate. ¿Qué yo haría si el agua que voy a utilizar tengo una alcalinidad de 3? Que esté muy ácido, o sea, tenga el pH de 3, cuando necesito más bien alcalino. ¿Qué tengo que hacer? Entonces ya yo hago una acción correctiva, la tengo ahí para entonces poder actuar en consecuencia. Las acciones correctivas deben ser planificadas con anterioridad, no posterioridad, aunque también, evidentemente, si usted tiene algún tipo de inconveniente en el proceso, por supuesto que la experiencia también le va a servir para usted corregir a futuro un problema que puede ser o real o potencial. Entonces, debo tener un procedimiento de acción correctiva, un registro de desvío de acción correctiva y también establecer el procedimiento de desvío. Son cosas que son determinadas y que son críticas para todo este proceso. El principio 6 dice establecer procedimientos de verificación. En este caso, lo que estoy haciendo es que, por aquí, deben guardarse los registros para demostrar que el sistema está funcionando bajo control. ¿Eso lo pide quién? Lo piden las autoridades, lo piden también algún cliente, perdón, y también me sirve a mí como empresa para poder confirmar que estoy haciendo bien las cosas y también lo que se llama la validación de mi plan HACCP. Mi plan HACCP va a depender de estos principios. Mi plan me dice, mira, para poder mantener la inocuidad en el tomate, debo comenzar por aquí, seguir por allá, echar tan cantidad, medir el agua, medir tal asunto, la luz solar debe llegar a tanta intensidad, tapar el aire para tal asunto. Todo lo que tú puedas tener en el plan de HACCP debe ser basado en lo que son ese análisis de los puntos críticos de control de los 7 principios. Ya el último de los principios es el principio número 7, que es establecer un sistema documentado. En este caso, tengo mi análisis, tengo mi punto crítico de control, vamos entonces a documentar. ¿Qué tengo que documentar? Todo lo que yo voy a hacer, todo lo que yo necesito hacer y todo lo que me piden también autoridades competentes. Entonces, ¿qué hago? Documentación de apoyo para el desarrollo del plan, registros generados para la aplicación del plan HACCP. Este año sembré tomate. El tamaño que tuve fue de tanto. ¿Cuánto utilicé de cloro? ¿Cuánto utilicé de tal cosa? Y simplemente voy entonces estableciendo, ya con los límites, con el plan, voy escribiendo cada una de esas partes para que nos diga específicamente la próxima vez que voy a sembrar tomates, tengo ya establecido cómo abocarme a poder tener una muy buena cosecha todos los años. Mis experiencias no se pueden quedar solamente en la cabeza. Debemos tener precisamente un sistema de verificación. La documentación nos ayuda sobre todo para eso. Ahora bien, la documentación no quiere decir, realmente, no quiere decir que debemos tener cosas por escrito. Una documentación puede ser un video normal. Si usted puede decir, bueno, para verificar el pH, hago un video de la persona que sumerge la tirilla
lo revisa y le echa entonces más agua o más cloro. Entonces, dependiendo de esos resultados, yo voy teniendo ese registro. No tengo que escribir, porque ahí tengo ya, cuando hace una filmación de un celular incluso, te queda la fecha, te queda los resultados que vas a tener en tal o cual proceso. Entonces, que un registro es muy bueno de llevar en cualquier tipo de documentación, no importa cómo te la presente. Entonces, precisamente, lo que me preguntaban esta mañana, un grupo de personas, era de ese ejercicio. Dice, de acuerdo a cada uno de los casos citados, determinar cuál o cuáles de los principios de HACCP no fueron cumplidos por la organización. Justificar cada respuesta. Vamos a hacer, son muchos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a leer, a resolver por lo menos uno. El primero dice, durante la auditoría de salud pública no se encontró evidencia del análisis de agua usada en el enlatado de maíz. La organización alega que la CAS les ha comunicado de forma verbal que el agua es apta para el consumo. Entonces, yo quiero saber, de los 7 principios que acabamos de ver, ¿cuál de esos principios ha sido violado? Si hay violación de alguno, y cómo usted haría para controlarlo. Vamos a comenzar con Mariangeli. Mariangeli, ¿cuál es ese principio? Yo puse en mi tarea que el principio que estábamos violando en ese punto era el 7, Okay, que no han establecido un sistema de documentación sobre los procedimientos y los registros apropiados, ya que no tienen un documento o un video, como usted nos acaba de informar, que avale que la inocuidad del agua, que el agua esté bien. O sea, solamente de palabra le dijo la CAS que estaba bien y ellos asumieron que estaba bien, pero no hay nada detrás que me cerciore y certifique que eso sea cierto. Correcto, muy bien. Digo, desde su punto de vista. Vamos a ver qué dice Yafreisi. Yafreisi, ¿qué usted cree? Estoy totalmente de acuerdo con la compañera. Yo también puse el principio número 6, ya que ellos no tenían ningún registro de los análisis que se le hicieron en el agua, ya sea microbiológico o de cloro o metales pesados, que demuestre que es apto que esa agua es apta para entrar al proceso de maíz. Muy bien, entonces usted dice que el 6 también. 6 y 7. Vamos a ver qué nos dice. Gracias, Yafreisi. A ver qué nos dice por aquí. Alguien me levantó la mano. La bajó ya. Alguien me la bajó. Vamos a ver otro. Bueno, Susana. Dígame, Susana. Yo estoy de acuerdo con que fue el número 7, establecer un sistema de documentación, porque solamente se quedaron en la palabra de la CAS y no documentaron para dar la veracidad del hecho de cómo estaba el agua. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Yo voy a leerlo nuevamente y voy a hacer una pregunta a uno de los que está aquí. Por favor, póngase pendiente porque voy a preguntarle de forma directa a alguien. No sé a quién todavía, pero voy a preguntar. Voy a leer de nuevo lo que dice el ejemplo. El ejemplo nos dice... Por favor, Susana, apaga tu micrófono. Ay, perdón. Sí. Durante la auditoría de salud pública no se encontró evidencia del análisis al agua usada en el enlatado de maíz. La organización alega que la CAS les ha comunicado de forma verbal que el agua es apta para el consumo. Entonces, yo quiero preguntarle aquí a Lidia Mercedes Soto. Por favor, Lidia, toma su micrófono. Lidia Mercedes Soto. Todo el mundo blanco menos tú. Aquí estoy. Bien, Lidia. Yo quiero saber por qué en el caso del principio número 4, el principio número 4, ¿tú piensas que puede tener relación con el problema que estamos viendo? Que es el sistema de vigilancia o monitoreo. Sí, profe. Punto de control. Ok, o sea que también el 4 también aplica. ¿Y por qué sí? ¿Por qué sí? Porque recuerda que lo que dice es el problema que la CAS le dice de forma verbal a las personas de la empresa que está dentro de los límites.
Entonces usted me dice que sí, que también el 4, que dice, el 4 dice establecer los criterios para la vigilancia de los puntos críticos de control. Porque la CAS me diga a mí que el agua esté buena, no quiere dejar dicho que sea cierto, porque que no tiene como, o ¿cómo te digo? La empresa no tiene cómo certificarme de que es correcto lo que dice la CAS, porque ellos no hicieron ninguno de los parámetros, ninguno de los procedimientos lo hicieron para ver si es verdad. Ok, muy bien, entonces vamos a ver. Yo también quiero preguntarle lo mismo, pero va a ser a Paola Rosado. Por favor, Paola, toma su micrófono. Aquí estoy. Bien, Paola. El principio número 2 que tenemos aquí, el número 2 nos dice determinar los puntos críticos de control del proceso. También ese principio se puede aplicar en lo que dijimos sobre la CAS, ¿o no? ¿O no tiene relación? Sí, se puede aplicar. ¿En qué? ¿Cómo se puede aplicar? ¿De qué forma? Porque cuando Lacano dice que Lacano, el que va es el 7 para mí, pero también podemos aplicar el 2 porque tenemos que determinar los puntos críticos del control. Ok. O sea, la empresa no lo ha determinado, para ellos posiblemente no es importante, ¿verdad? Ok. Para ellos quizá no es importante. Vamos a ver. Angélica, ¿qué nos dice Angélica? Hola, profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. Compañeros. Bueno, yo creo que todos, porque ellos van a entender que ellos en ningún momento hicieron un levantamiento donde ellos determinan que hay algo que evaluarle al agua. Ellos están creyendo en lo que le dice su cliente. Entonces, si yo no verifico nada de lo que entra a mi planta, yo no le puedo garantizar a mis consumidores que eso está apto, porque yo no estoy verificando nada, yo estoy creyendo lo que mi suplidor me dice. Entonces, de manera verbal tampoco sería algo aceptable, porque para eso hay certificado de análisis, hay también ficha técnica de producto y no lo mencionaron tampoco. O sea que al final, un acuerdo verbal, eso era antes que decía que la palabra contaba, ya no. Ya no. Puedo decir, vale, si no está escrito o si no está documentado de alguna forma como un video. Exacto, lo que no está escrito no está, como dicen por ahí, no existe. Bien, entonces, bueno, entonces como ustedes vieron, en ese primer ejercicio, esa primera actividad, tenemos entonces que el 7, el 6 y también la compañera dice que el 2 puede ser que también nos... bueno, ya nos queda menos de un minuto, ya te puede estar acabando. Me preguntan ahora que dónde está eso. Mira qué sucede. Hay 2 grupos de esta capacitación. Yo lo puse en uno y no lo puse en el otro. Ahora, cuando termine la clase, yo voy a entrar y lo voy a poner en los 2 grupos. O sea que van a tener esa actividad en los 2 grupos dentro de aproximadamente 15 minutos. Van a tener hasta el próximo martes de la semana que viene a las 9 de la noche para que terminen todas esas actividades que están pendientes, que va a estar esta y otra más todavía. De modo que si tienen alguna pregunta, por favor, utilicen el WhatsApp, que con mucho gusto se las voy a responder porque el tiempo se acabó, definitivamente. Señores, buena suerte. Entonces, por WhatsApp, por favor, me envían lo que es la pregunta que ustedes tengan y se las responden por ahí. Buena suerte, que la pasen bien. Muchas gracias, profesor. También la grabación de esta se la voy a poner en el Infotep virtual. ¿De acuerdo? Okay.